7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Wow, eso es tremendo. Eso es tremendo. Jehová es bueno. Gloria a Dios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que me concede, el poder estar en tu casa de adoración, predicando tu palabra, cantándote cántico y adorándote, Señor. Yo te doy gracias porque tú me das la fortaleza, Señor. Tú me das la fortaleza para yo poder, Dios mío, seguir hacia adelante. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú nos continúes bendiciendo hasta que tú vengas, Señor. Y que nosotros aprendamos cada día más a confiar en ti y no en nuestra propia fortaleza, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La Biblia nos enseña que Jehová es bueno. Amén. En el día de la angustia, Él es nuestra fortaleza. Y Jehová conoce lo que en Él confía. Amén, amén. A veces, meditando en ese versículo, yo me ponía a pensar, ¿qué quiere decir esto? Que Jehová conoce a los que en Él confían. Porque hay muchas personas que dicen que tienen fe en Dios, pero en realidad no la desarrollan, o en realidad no tienen la fe que deben de tener. Hay ciertas enfermedades y hay ciertas circunstancias en nuestras vidas que Dios nos permite pasar por nuestra falta de confianza. Y hay circunstancias en nuestras vidas que Dios no nos permite pasar, y enfermedades en nuestras vidas que Dios las elimina porque Él sabe que nosotros confiamos en Él. Amén, amén. Hay veces que nuestra falta de confianza no es nada más ni nada menos que a veces dudamos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es, de que Dios está ahí. Y el trabajo del diablo, el Señor lo reprenda, es eso mismo. El trabajo del diablo es poner duda en nuestros corazones para que nosotros no confiemos en Dios. Pero yo le puedo decir a Lenny, Dios conoce a los que en Él confían. Le puedo decir a Uber, Dios conoce a los que en Él confían. Uber me estaba hablando los otros días, hace como 3 semanas atrás, 2 semanas, estuvimos hablando un rato. Y perdona que te use de ejemplo, pero ya ustedes saben que si ustedes hablan conmigo, pues yo lo voy a usar también. Pues. Y el hermano Uber me estaba diciendo que se sentía un poquito triste por su situación de trabajo. Y yo le dije, confía en Dios. Él me decía, pastor, estoy confiando en Dios. A veces que me llegan dudas, hay veces que llegan cosas a mi mente que me quieren hacer dudar. Pero yo estoy seguro que si yo le hablo hoy, aquella situación ha dado una vuelta, yo creo que de 360, como decimos nosotros, una vuelta que ve. Porque Dios le ha provisto lo que él buscaba. Dios le ha provisto, porque Dios conoce a los que en él confían. Dios sabe si nosotros confiamos en Él o si simplemente estamos haciendo un show para que otros nos vean. No sé si me entienden. Dios conoce, porque delante de Dios nosotros estamos desnudos. Delante de Dios, amado hermano, nosotros no nos podemos esconder. Dios conoce al que de verdaderamente en Él confía. Dios lo conoce. Pero no confía. Pero el que no confía, también Dios lo conoce. Y hay veces que nos permite pasar por ciertas circunstancias. Cuando no tenemos la confianza desarrollada como la deberíamos de tener, nos permite pasar por ciertas circunstancias, no para destruirnos, porque Dios jamás nos dará prueba para destruirnos, sino que Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias para que nuestra confianza ya no esté recostada en nosotros mismos, o en nuestro trabajo, o en nuestras esposas, o en nuestros esposos, sino que nuestra confianza esté puesta simplemente en Él. Nos permite pasar por ciertas cosas para que ya dejemos de confiar en nosotros mismos y nuestra confianza la pongamos en Él. Aleluya. Y dice la Biblia una historia de un muchacho
A pesar de que José vino a ser un tremendo muchacho para Dios, tremendo. José tenía la confianza de confiar en su padre, porque su padre lo protegía sobremaneramente grande. Lo amaba más que a todos sus hermanos. La Biblia lo dice claro. Jacob, porque tuvo a José en su vejez, tendió a amarlo más que ninguno. Jacob lo hizo mal. Jacob lo hizo mal. Pues le puso una confianza en el muchacho, no tanto en Dios, sino una confianza en sí mismo, porque él era el favorecido, él era el mejor. Su papá lo iba a cuidar siempre, lo iba a proteger siempre y demás. Pero Dios le enseñó a través de muchos sucesos que tuvo en su vida. Una vez tuvo un sueño y empezó como a elogiarse y a decir: yo tuve el sueño que todos ustedes, mis hermanos, se van a arrodillar y me van a dar reverencia. Después tuvo otro sueño que no solamente sus hermanos le iban a dar reverencia, sino que su papá y su mamá le iban a dar reverencia. Y él tenía como una confianza más en sí mismo que en Dios, pero Dios le empezó a pasar por una circunstancia, porque desde pequeño él se le había enseñado quién era Dios. Desde pequeño él se le había enseñado que la confianza la tenía que poner en Dios. Si hay alguien que conocía que la confianza se tiene que poner en Dios, era Jacob, porque Jacob había engañado a medio mundo para salir hacia adelante, y Dios lo tuvo que hacer trabajar 20 años para lo que tenía, y después de 20 años hubo una ansiedad en su vida tan grande de miedo en contra de su hermano, y Dios le tuvo que quitar todo eso por las circunstancias por las cuales él pasó, y empezó a poner su confianza en Dios. Y yo estoy seguro que él habló a José de que Dios, Jehová de los ejércitos, que lo había sacado de la tierra de donde lo había sacado, Jehová de los ejércitos era el único en el que se debería de confiar. Amén. Pero José, los hermanos le cogieron envidia, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No tenemos que tener mucho cuidado, porque los hermanos le tenían envidia, no tan solamente porque su papá lo quería mejor y le hizo una túnica. Antes las túnicas tendían a ser de mangas cortas y llegaban como hasta aquí, y eran túnicas que se le hacían. Pero la de José era de colores, era muy bonita, era como la que usaban los reyes y los sacerdotes grandes. Le llegaba hasta acá abajo y era de mangas largas, y era de colores. La de José era especial, su papá se la había hecho. Y los hermanos le seguían cogiendo más envidia, porque su papá favorecía a José. Y José, en vez de calmarse, o en vez de humillarse, o en vez de decirle a los hermanos, hablarle mejor, le decía: yo tuve el sueño que todos ustedes se van a humillar delante de mí. Yo tuve el sueño que papá y mi mamá se van a arrodillar delante de mí. Y el papá se enojó con él y le dice: oye, no digas eso, porque que tú vas a estar diciendo que yo y tu madre nos vamos a arrodillar delante de ti. No digas tal cosa. Y los hermanos más envidia le agarraban a José, porque José, su papá lo quería mucho. Y tenemos que tener mucho cuidado con la envidia, porque la envidia entra, amado hermano, a veces sin nosotros darnos de cuenta. Cuando nosotros empezamos a contar las bendiciones que otras personas reciben y a tratar de competir por esas bendiciones, tenemos mucho cuidado con eso, porque eso tiende a convertirse en envidia. Dios a cada cual le da la bendición que se merece por la confianza que ya Dios sabe que esa persona tiene. Dios sabe cómo nosotros confiamos en Él. Dios conoce nuestro corazón y por qué nosotros hacemos las cosas. Dios sabe por qué nosotros damos. Dios sabe por qué venimos a la iglesia. Dios sabe por qué nosotros oramos antes de que oremos por ellos. Dios sabe todas las cosas, y de acuerdo a lo que Él conoce de nosotros y a la confianza que ve en nosotros, así es como Él nos bendice. Amén. Pues algunos ustedes ven que pueden que sean más bendecidos que otros. Nosotros como cristianos no podemos dejar que la envidia se introduzca en nuestras vidas en contra de nuestros hermanos. Porque la envidia se empieza a meter cuando nosotros empezamos a contar
Los elogios que recibe el hermano que yo no recibí. Los elogios que recibe el hermano, los trofeos que se han ganado los hermanos, las ceremonias que se han ganado los hermanos, el trabajo que tiene el hermano. Cuando empezamos a contar esas cosas, eso quiere decir que la envidia está tocando nuestra puerta para entrar. Y nosotros tenemos que reprenderla, porque la Biblia dice sí, que la Biblia nos dice a nosotros y nos enseña que nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan. Y que cuando Dios le da honra a un hermano, o Dios le da gloria a un hermano, todos los demás hermanos se deben gozar con él. Amén. Si yo le pongo el cuello una corbata, todo el cuerpo se ve bien, ¿verdad que sí? Todo el cuerpo se goza cuando yo me pongo un suyo. Todo el cuerpo se goza, dice, nos vistió bien, todos agarran su parte. Pues así debería de ser el cristiano. El cristiano, la Biblia nos enseña que cuando Dios le da honra a una persona, la otra persona, el hermano, debería de gozarse. En vez de sentirse mal, mira, si aquellos hermanos hubieran tratado a José como hermano que era, como familia que era, lo hubieran tratado como tenían que tratarlo, no hubieran pasado por las situaciones que pasaron, porque Dios hubiera evitado que pasaran por aquellas situaciones. Pero Dios, para enseñar lo que es el amor, lo que es la confianza, lo que es depender netamente de Él, tuvo que hacerlo pasar por la situación que pasaron. Inclusive a José. Pero Josué siempre tenía en su mente y en su corazón lo grande que era Dios, porque desde jovencito su padre se lo había enseñado. Y cuando los hermanos le cogieron tal envidia, amado hermano, la envidia creció a tal grado, porque el fruto de la envidia, lo próximo a llegar a la envidia es el odio. De envidiosos se convirtieron en personas que aborrecían y odiaron a José a tal grado que lo querían matar. A tal grado que lo querían matar y se dijeron unos a otros: lo que vamos a hacer, vamos a meterlo en esta cisterna y ahí se muere de la calor, y después le decimos a nuestro padre que algún animal lo despedazó y lo hizo pedazo y lo mató. No lo hicieron así. Vieron un grupo de ismaelitas que iban hacia Egipcio y le vendieron a José por unas cuantas piezas de plata. Le dijeron: te vamos a vender a este muchacho, está fuerte y colorado. Y de ahí José desde ese entonces se lo llevaron para Egipto, porque sus hermanos fueron envidiosos en contra de él y no supieron confiar en Dios. Si Dios bendice a José hoy, si Dios bendice a Monse hoy, si Dios bendice a Lenny hoy, yo confío en Dios, que Dios está bendiciendo a la iglesia y mañana me va a bendecir a mí. Amén, amén, aleluya. Pues yo me gozo con la bendición de Lenny, y yo me gozo con la bendición de Uber, y yo me gozo con la bendición del pastor, y yo me gozo con la bendición de los hermanos, porque Dios está bendiciendo a la iglesia. Y como yo soy parte de la iglesia y Dios está bendiciendo a la iglesia, tarde o temprano esa bendición va a caer sobre mí también. Amén, amén, poderoso Dios. Cuando nosotros pastoreábamos en este lugar, no, porque en este lugar no vemos mucho, pero donde yo pastoreaba en Cleveland y en Tennessee, yo veía las iglesias crecer. Yo las veía crecer. Veía que las iglesias empezaban y llegaban a 100 personas, llegaban a 150. Y yo me alegraba con ello, amado hermano, porque yo entendía: Dios está bendiciendo a Cleveland y está bendiciendo a las iglesias hispanas. Hermano, váyanse preparándose, porque si Dios está bendiciendo a Cleveland y esta iglesia es de Dios, Dios nos va a bendecir a nosotros. Amén. Y nunca ha fallado, porque he entendido que la envidia es mala delante de Dios. He entendido que aquellos hermanos de José actuaron muy mal, pero Dios estaba en el asunto, no solamente para enseñarle una lección a los hermanos, sino también para enseñarle una lección a José, de que todo lo que es la circunstancia por la cual nosotros pasamos, todas circunstancias están de frente de Dios primero, y Dios tiene que hacerle la marca. Ok, Él tiene que pasar por esa. Mira, esta otra circunstancia, ok, la puede pasar, esta otra la puede pasar, porque Dios jamás te va a dar a ti o a mí una carga que nosotros no podamos llevar. Amén, amén. Nadie me puede decir a mí que dejaron de servir a Dios porque Dios no fue fiel, porque nada pasa
por nuestra vida, que no pase por Dios primero. Y como la Biblia me enseña en Nahum 1:7 que Dios es bueno, Dios es bueno, amado hermano, donde quiera que nosotros estemos, Dios es bueno. En cualquier circunstancia, Dios es bueno que estemos pasando. Hoy no hay muchas personas aquí. Dios no deja de ser bueno. Amén, amén. Gloria al Señor. Yo no sé por qué Dios a veces nos permite pasar por ciertas circunstancias, que un día la iglesia esté llena y en otro día esté poquita, pero he entendido que yo he aprendido a confiar en Dios, y detrás de todas las cosas Dios tiene un propósito, no solamente para con mi vida, sino para con la vida de la iglesia también. Amén, amén. Así que no me desespero, porque yo sé que Dios está en azul. Cuando José lo vendieron a Egipto, lo llevaron a la casa de Potifar, el jefe de la casa del faraón, era un hombre importante, tenía la casa y muchos criados, y allí llevaron a José. Y Dios en su misericordia agarró a José y lo puso en gracia con Potifar, y lo puso en gracia con Potifar, y puso la casa de Potifar en prosperidad, y Dios bendijo la casa de Potifar. ¿Por qué la bendijo? Porque José estaba allí. Amén, amén. Potifar había tenido otros criados que le estaban administrando lo de la casa. José tenía otros criados, Potifar tenía otros criados y tenía más gente, pero solamente con José fue que su casa prosperó, porque José estaba siendo guiado por la mano de Dios, y él confiaba que a pesar de todo lo que estaba pasando, era en su circunstancia más terrible, con lo poquito que le daban para que hiciera, él hacía lo mejor. Amén, amén. ¿Qué quiero decir con esto? A veces que nosotros pasamos por ciertas circunstancias y tendemos a desanimarnos y a hacer menos de las cosas que deberíamos de hacer. Por ejemplo, yo conozco un pastor, se llama José Luis Olivera, un gran hombre de Dios, lo admiro, lo aprecio, pastoreamos juntos en Loren. Y él pastoreó en Milwaukee en una ocasión y tenía como casi 200 personas en la iglesia. Una iglesia bien linda, bonita. De momento el gobierno le quiso cerrar la iglesia. Tanto estuvieron hasta que cerraron el edificio donde él estaba y se tenía que reunir en otros lugares. Tanto estuvo que la iglesia, los hermanos se esparcieron por diferentes lugares. Los que no pudieron esperar y confiar en Dios se esparcieron por todos lugares. Pero él con aquellos 6 hermanos se arrodillaba en el altar y le pedía misericordia a Dios que le ayudara, porque él no quería salir de aquella ciudad en derrota. Si había pasado aquello que 100 o más hermanos se le habían ido de la iglesia, era porque Dios sabía lo que estaba haciendo, y Dios no se equivoca en nada de lo que hace. No importa por las circunstancias que pasemos, Dios no se equivoca. Amén. Y se quedó ahí dando servicio. Antes de llegar a Loren, ya tenía como 170 hermanos en la iglesia otra vez. Porque Dios sabe por qué nos pasa por ciertas circunstancias, por ciertas situaciones. Lo que nos depende de nosotros es perseverar. Amén. Y hacer lo mejor que podamos, no importa, amado hermano. En el trabajo me maltrataron y me dieron una democión, no una promoción, una democión. Me dieron una democión. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo contento, porque la Biblia dice, Juan el Bautista, hablándole a aquellos soldados, le dijo a los soldados: está contento con vuestro salario. En otras palabras, está contento con vuestro trabajo, y hagan todo como si lo estuvieran haciendo para Dios. Amén. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero no, yo me voy a quitar, yo voy a dejar todo. ¿Quién sabe? Dios te sacó de un lugar para ponerte en otro lugar, para hacer una bendición más grande para tu vida. José fue a la casa de Potifar y Dios lo estaba bendiciendo y prosperando, y lo había prosperado tremendo, y lo había bendecido grandemente. Y después que lo había bendecido grandemente, Dios le dice, la mujer de Potifar se enamoró de él. Parece que tenía mucho tiempo, y en vez de usarlo buscando a Dios, y en vez de usarlo tratando de buscar el conocimiento de Dios, lo que hacía era tentar
a los empleados que tenía y vino y trató de seducir a José. Pero José sabía que eso no se podía hacer. Fíjate, si hubieran sido cualquier otra, parece que había seducido ya a otros. Y si José hubiera caído en aquella seducción, ¿qué hubiera pasado? Yo digo, amado hermano, sin miedo a equivocarme, que Dios permitió que él pasara por aquella tentación porque Dios sabía cómo José iba a reaccionar. Y hay veces que Dios nos permite a nosotros pasar por circunstancias que dice, pastor, usted dice eso porque usted no sabe por lo que yo estoy pasando. No, Dios nos permite pasar todo por ciertas circunstancias exactamente porque sabe por lo que estamos pasando. Amén, amén. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar lo seducía diariamente y él no cedía. No cedía. Y la mujer de Potifar lo seguía seduciendo y él no cedía. A tal grado que ella entonces se inventó hacerle un mal a José. Cuando José entró a la casa un día que no había nadie allí, ella se agarró de la ropa. Duerme conmigo. Y él le dice, no puedo. ¿Cómo va a ser que yo haga tal maldad en contra del amo? Que me ha puesto por encima de todo, me ha puesto por encima de todas las cosas, menos tomar su mujer. Y Dios, al Dios altísimo al que yo le sirvo, esto no le agradaría tampoco. No me voy a acostar contigo. Y se fue corriendo. Escúcheme bien, se fue corriendo de la tentación. Él no se quedó allí acariciando la tentación. Deja ver. No, yo me voy a comer un pedacito de la ice aquí. Yo sé que yo no voy a ir completo, yo me voy a quedar ahí porque yo soy fuerte. Yo soy fuerte. No, él huyó de la tentación. Él huyó de la tentación a tal grado que huyó tan fuertemente de aquella tentación que ella le aguantó la ropa. Y él corriendo, ella se quedó con la ropa y él salió desnudo. Y no le importó estar desnudo por no caer en aquella tentación. Y la mujer gritó, el criado hebreo que han traído ha querido violarme. Y en medio de aquella circunstancia, él sabía que él era inocente. Dios sabía que él era inocente. Pues él confiaba que Dios sabía que él tenía su confianza. No en lo que pudiera decir Potifar, sino en lo que ya Dios conocía de su corazón. La Biblia nos enseña, amado hermano, huir de la tentación. La Biblia nos enseña a nosotros huir de la tentación, que cuando la tentación venga, y siempre nos va a venir, no le abramos la puerta, va a tocar. Y el diablo sabe cuál es la cosa que más nos tienta a todos nosotros. ¿Usted sabía eso? El diablo sabe que él puede poner enfrente de nosotros, para algunos es el dinero, para el otro es la fama, porque hay personas que les gusta que lo elogien. Dios mío, hay personas que les gusta, tienen que estar alabándolo todo el tiempo. Yo le puedo decir esto porque yo he pastoreado esa iglesia y hermano, yo sé lo que estoy hablando. Yo tenía que dar una placa a un hermano en una iglesia que pastoreaba prácticamente todos los meses para tenerlo contento. El diablo sabe que él puede poner enfrente de nosotros la fama, las 3 F, porque eso es para colgar al cristiano. Usted sabe que el escuela se cuelga con F, ¿verdad? Pues las 3 F, la finanza, lo tienta con el dinero, lo tienta con la fama, o lo tienta con qué? Con las faldas. Con las faldas, con las mujeres. El diablo sabe de cuál lado usted cogea más y sabe qué le va a poner en el frente para que usted caiga. Es menester usted, si usted confía en Dios, huir de la tentación y tirarse a los brazos de Dios y decirle, Señor, líbrame de esto, líbrame de esto. La mujer se paró en aquel lugar y dijo, este muchacho trató de violarme. José no se defendió, él esperó que Dios lo defendiera. Potifar vino enojado. Y yo me imagino que estaba más enojado con su mujer que con José. Pero confió más en su mujer que en José. Qué triste que no sabían el tesoro que tenían en José. Hay veces que nosotros actuamos de cierta forma y perdemos las bendiciones porque cometemos las decisiones o hacemos las decisiones equivocadas.
Y cuando la bendición no llega, o cuando perdemos la que ya tenemos en cuenta que ahí miremos atrás, quizás yo tomé la decisión equivocada. Amén. Quizás no fue Dios, quizás no fue el diablo, quizás fue que yo tomé la decisión equivocada. Potifar tomó la decisión equivocada, habiendo entendido. Yo me imagino, él vivía con la mujer, y estoy seguro que esta no fue la primera vez que ella hizo esto, y él la conocía y entendía, prefirió, a pesar de que Dios lo había prosperado. La Biblia dice que una vez José entró en aquel lugar, en aquella circunstancia como esclavo, un muchacho hebreo que era libre, fue esclavo, pero aún en aquella circunstancia que lo habían convertido en esclavo, él vino y trató de hacer lo mejor que podía. Soy libre en mi corazón, Dios a mí me ha hecho libre, yo soy libre, y estoy pasando por esta circunstancia de esclavo, pero no importa, yo voy a hacer lo mejor, porque yo confío en Dios que tarde o temprano de esta circunstancia Dios me va a sacar. Amén. Dice la Biblia que Potifar lo metió preso en una prisión, pero Dios es bueno. Él podía hacer lo que él quisiera en la casa de Potifar. Estaba comiendo bien. Él era el que le ponía la ración a los otros empleados de la casa de Potifar. Él era el que le introducía la comida a Potifar y a su esposa. Él estaba encargado de todo. Era una bendición tremenda. Ahora de momento, aún en medio de la confianza en Dios, pierde esa bendición. Pero él no es del que dijo, voy a dejar de confiar en Dios. Dios no me bendijo, Dios me quitó la bendición que yo tenía. No, él supo que aquella bendición con Potifar, a pesar de que era esclavo, lo habían vendido los ismaelitas, lo agarraron de la tierra de donde estaba, lo caminaron, quizás, amado, con una chancla por 30 días por aquel desierto, dándole comida de esclavo. Y cuando llegó a Egipcio, lo pusieron sobre la casa de Potifar completo, estaba comiendo bien y demás. Y de aquella circunstancia del desierto, donde había caminado por 30 días, bajo aquel calor como un esclavo, amado hermano, Dios lo trajo en Egipto y lo prosperó. Él sabía que si lo metieron preso, aún en esta prisión, Dios también lo podía prosperar. Y en aquella circunstancia pobre, él empezó a hacer lo mejor que podía hacer. No se desanimó, no se cayó su semblante, sino que siguió haciendo lo que siempre hacía. Amén. Haga su trabajo lo mejor que usted pueda hacer, a pesar de sus circunstancias. En su hogar, haga lo mejor, aunque su esposa le haga perder la paciencia, o su esposo, porque a veces pasa, ¿verdad? Hay veces que no le podemos beber el caldo a nuestros esposos, a nuestra pareja. Hay veces que pasa, pero no por eso dejamos de amarle, no por eso dejamos de hacer el mejor bien que podamos hacer, no por eso dejamos de hacer las cosas mejores que podamos hacer con nuestra familia y con nuestros seres queridos, porque sabemos que luego todo va a ser mejor. Amén. José confió en Dios, pues me metieron aquí en esta cárcel. Las cárceles de antes no son como ahora. Usted sabe que las cárceles aquí en los Estados Unidos tienen cable TV. Lo que a veces algunos de nosotros no podemos ni tener en nuestras casas. En las cárceles lo tienen su propia biblioteca. No pagan por estudios universitarios, es todo pagado. Seguro médico. Yo no pude ver el dentista el mismo día porque tenía que buscar primero aprobación. Si hubiera estado preso, ya estuviera bien. Ya no me estuviera doliendo la muela. Esas son las circunstancias de las cárceles hoy en día. Pero en aquel entonces no era así. Cuando metieron a José, tendían a hacerlo, eran como unos calabozos. Calabozos son como metidos dentro de cueva, pero para adentro. Mientras más para adentro tú vas, mientras más para el sótano tú vas, y la peste que hay allí, porque allí en aquellos tiempos no había ducha, ni bañera, ni se bañaban 2 veces al día los presos, ni nada de eso. Pues yo me imagino que José, al caer aquí, en esa circunstancia, siendo el último que llegó, pues el más mal que van a maltratar, amado hermano, podía perder la fe, podía perder la confianza en Dios, podía dudar en su corazón, pero ya Dios lo había sacado de una circunstancia grave y lo había hecho y lo había prosperado en casa. Y él pensó en su corazón y Dios recompensó esa confianza de que si Dios lo había sacado del
desierto y lo había puesto en una casa de rico, de la cárcel también lo puede sacar. Amén, amén. Y ponerlo en una mejor circunstancia. ¿Y sabe lo que pasó? Así mismo sucedió. El capitán de la guardia lo puso por encima de todos los presos, dice. Él era el que le daba la comida, él era el que hacía todo, lo puso en gracia. Pero algo sucede, que la cárcel es cárcel, ¿verdad que sí? La cárcel es cárcel y él quería salir de allí. La cárcel es cárcel, hay personas que les gusta quedarse siempre donde están, no toman riesgo. Una de las cosas que los más grandes entreprenarios, no sé cómo se llama en español, pero los de negocio, los hombres de negocio más grandes en los Estados Unidos y en el mundo entero, usted sabe cómo han llegado a ser grandes y aún los pastores que usted ve congregaciones más grandes y demás, amado hermano, tienen confianza en Dios, pero toman riesgo. Amén, amén. Toman riesgo, se arriesgan confiando en que Dios está en el asunto. Cuando ellos ven algo y dicen, yo creo que yo puedo hacer esto, Dios empieza a poner en su corazón una visión más clara y más clara y más clara. Para todo el mundo es un riesgo, para Dios es un mandato. Para Dios es un mandato. Y José, en aquella cárcel, lo trajeron donde estaba, metieron preso al copero del rey. Aquel era el que probaba la copa del rey y los alimentos. Quiere decir que si envenenaban al rey, el primero que se iba a pique era el copero. Ese era el primero que iba a caer muerto. Y también metieron al panadero del rey, el que le hacía los mejores pasteles, los mejores bimbos, los mejores panes. Lo metieron a los dos presos. Y por casualidad, y le quiero decir y ser bien claro a ustedes, en el Señor no hay casualidades. En el Señor no hay casualidad. En el Señor las cosas suceden porque todas están programadas para suceder y todas están bajo el plan de Dios. Amén, amén. Pero apareció el copero y el panadero y los dos tuvieron un sueño. Uno tuvo un sueño que en 3 días le estaba dando de la copa del rey, la copa nuevamente al rey para que se bebiera el vino. Y José le interpretó el sueño y le dijo, eso quiere decir que en 3 días tú vas a volver a estar en tu puesto. El panadero se puso bien contento porque tuvo un sueño similar. Que en 3 días estaba haciendo bizcochos, pasteles para el rey, pero que venían aves y se las comían. No dejaba que llegaran hasta allá. Me imagino que estaba bien contento el pobre porque decía, voy a estar otra vez porque mira, si al copero le hicieron esto, pues a mí también. Y bien contento y quizás le estaba haciendo así en la mano hasta que José le dijo, eso quiere decir que en 3 días el rey te va a tomar y te va a colgar y te va a matar y las aves del cielo van a venir y comerte de tu cabeza. Me imagino que se ve el semblante, se le caería y demás. Y así mismito le dijo José al copero, por favor, acuérdate de mí cuando te pase este bien. Y háblale al rey, al faraón, y dile que no fue por culpa mía, inocentemente estoy yo aquí. Porque antes, aquí en los Estados Unidos, es uno de los pocos países, creo que son unos 10, donde usted es inocente hasta que usted se le pruebe que es culpable. Por eso es que hay fianza. Porque usted es inocente hasta que se le pruebe que usted es culpable. Pero en aquel entonces en Egipto usted es culpable y por eso lo metían en una prisión hasta que se le pruebe que usted es inocente. Y en esa circunstancia, como en muchos países aquí modernos, en esa circunstancia no hay fianza. No hay fianza. Faraón, el copero lo sacó y le dio su puesto nuevamente. Pero ¿usted cree que el copero se acordó de José? El copero no sé, que estaba tan contento con el rey, podía comer los mejores manjares, tenía una de las mejores mansiones en Egipcio, estaba lo más bien y estuvo 2 años lo más contento con Faraón y se olvidó de José. ¿Y usted sabe por qué se olvidó de José? Porque Dios así lo quiso.
compartiera así. Porque Dios conoce todas las cosas. Hay veces que Dios nos permite pasar por ciertas cosas, pero es por eso mismo, porque Dios conoce todo. No nos amedrentemos de tal forma que decaiga nuestro semblante, que digamos Dios ya no está, Dios se fue, Dios se olvidó. No, Dios siempre está en nosotros, en no olvidarnos de Él. Y José siguió haciendo su trabajo aquellos 2 años. Él no se rebeló y dijo, yo no voy a hacer nada, que me tiren en el calabozo más profundo, yo me voy a olvidar de Dios. No, siguió haciendo su trabajo y siguió confiando en Dios, porque hay veces que cuando en más oscuridad nosotros nos encontramos es cuando más buscamos de Dios. Cuando estamos muy cómodos tendemos a buscar menos de Dios. Y esa es la verdad. Por eso que Job en su noche más oscura y más negra, una vez sacó un grito y dijo, ¿dónde está Jehová mi hacedor que me da canciones en la noche? Eso lo dijo Job. A pesar de sus circunstancias más negras, más oscuras, le daba canciones en la noche, le daba como cantar himnos, le daba como cantarle a Dios, le daba como alabar y glorificar a Dios. ¿Dónde está Jehová? Iglesia Emanuel, ¿dónde está Jehová de la iglesia Emanuel? Que en medio de la noche más oscura de nuestras circunstancias podemos cantarle a Él. ¿Dónde está Jehová? Mi hacedor, que da canciones. Pero ese es otro mensaje. José, a los 2 años, Faraón tuvo un sueño de una vaca flaca y una vaca gorda. Y yo y mi esposa siempre usamos ese dicho porque ese es un dicho muy famoso en mi país, quizás que de ustedes también. A veces cuando estamos pasando por situaciones financieras duras, nos decimos el uno del otro, es que estamos pasando por la vaca flaca. Y cuando tenemos pues dinero, pues decimos estamos pasando por las gordas. Vamos a guardar y vamos a ser inteligentes, porque pueden que después se arrimen las vacas flacas por ahí y no tengamos para darle de comer. Faraón tuvo un sueño con unas 7 espigas gordas y unas espigas flacas, y lo más asqueroso del asunto, o feo, era que las vacas flacas se comían a las gordas, y aún comiéndose a las gordas no engordaban. Pues nadie le podía decir el sueño a Faraón, y Faraón buscó a los sabios que interpretaban el sueño por medio de las estrellas y por medio de los dioses falsos que tenían. Pero Dios le dio ese sueño a Faraón. Fue Dios que se lo dio a Faraón en aquel momento para que no le celebraran juicio a José, porque José, si le celebraban juicio, podía perder el juicio y quedar. Dios en su misericordia le dio en el momento oportuno. Mientras más capacidad iba cogiendo José en la cárcel bajo las circunstancias duras, cuando más capacidad estaba agarrando, era que Dios le dio el sueño a Faraón y le dio aquel sueño y nadie se lo interpretó hasta que le dijeron el copero se acortó. Se acortó el copero. ¿Sabe por qué el copero se acortó? Porque Faraón estaba tan enojado que nadie le había podido cortar el sueño, que ya le iba a empezar a cortar la cabeza a todo el mundo allí y poner gente nueva. Yo estoy seguro que por eso fue, porque no lo podía alegrar por más vino que le diera. Y al ser así, pues digo, mira, espérate, Faraón, me acuerdo que en mis pecados de antes, hipócrita. Por eso es que la Biblia dice que Dios aborrece al hombre hipócrita. ¿Verdad que la Biblia lo dice? Lo dice. Él no lo estaba haciendo porque, confieso mis pecados, lo que yo. No, estaba lambiéndole el ojo, como decimos nosotros vulgarmente en Puerto Rico, que estaba lambiendo el ojo a Faraón. Me acuerdo de mis iniquidades, cuando me metieron preso, que yo y el panadero, mira, tú lo que tienes que, mira, allí había un hebreo que se trajo de la tierra de allá, de lejos, y él interpreta sueño, él nos interpretó el sueño mío, cuando me pusiste aquí, el sueño del panadero, cuando lo colgaste, exactamente como él dijo, se cumplió exactamente como él dijo, porque aquello era de Dios, y no era del hombre. Aleluya. Vino Dios, el faraón, y sacó a José, lo bañaron, lo limpiaron, lo afeitaron. ¿Qué no le hicieron? Eso me dice a mí cómo estaba el pobre José allá adentro.
que prácticamente ni se bañaba. Eso no era baño todos los días. Eso no era de afeitarse, no. Lo afeitaron, le ponieron traje nuevo, quiere decir que lo que estaba era como un vagabundo. Se lo trajeron al faraón y el faraón me dicen que tú interpretas sueños. ¿Y qué fue lo que le dijo José? El Dios al cual yo sirvo, de Él es toda interpretación. Dios al cual yo sirvo, Él es el que le podrá dar interpretación al rey. No soy yo, es Dios. Dios es el que le va a dar interpretación. Y el rey le contó el sueño, el faraón le contó el sueño. Y José le dijo exactamente, esto va a pasar así. Las 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Y las 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad. Las 7 vacas gordas vienen primero, 7 años de prosperidad. Y después van a venir 7 años de miseria, donde no se va a poder sembrar ni se va a poder tener nada. Va a ser hambre, pobreza por todo el mundo entero. Y de que esto le haya sucedido 2 veces a Faraón, es que esto viene ya. Ahí. Coja a Faraón. Fíjese, si es otra persona, quizá le dice a Faraón, mira, yo te interpreté el sueño, yo te puedo administrar todo aquí. Y se daba la patada, como decimos nosotros en Puerto Rico. Mira, yo interpreto sueños, yo te puedo hacer todo. No, él no dijo así. Él dijo, escoja ahora Faraón. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Eso me dice a mí que para que Dios le había quitado el orgullo o toda cosa de niño mimado que tenía José, porque su padre lo había mimado tantos años y porque había tenido tantos sueños de que todos se iban a doblar delante de él. Dios le quitó ese pensar, todo ese orgullo, esa vanidad o cualquier pensamiento de que él tenía derecho de todas las cosas. Dios se lo quitó en aquella cárcel y ahora él le dice a Faraón, en vez de decirle, mira, escógeme a mí porque yo interpreto sueños, pero escógeme a algún sabio. Aleluya. Y Dios ve el corazón de José, y Él ve tu corazón, y Él ve mi corazón. Cuando nosotros hablamos con Él, y le dice, escógete algún sabio, ¿qué le dice Faraón? ¿Qué le dice Faraón? A los que están con Él. Todos ustedes son los sabios que Él está señalando. Todos ustedes son los sabios que Él está señalando. Pero ¿quién más sabio que Él? ¿Quién más sabio que José que interpretó el sueño? ¿Quién más sabio que tú, que tienes sabiduría del Dios, de los dioses altísimos? Y le dio el trabajo a José. Y José no fue faraón como algunos se piensan. José no llegó a ser faraón. La Biblia bien claro dice que José vino a ser segundo en el reino. Después de faraón, José y más nadie. De una cárcel el viernes, el lunes en el palacio de un faraón egipcio. Entre todos los imperios que existían para aquel entonces, no había un imperio más grande que el imperio egipcio. Y José de aquel calabozo lo sacó Dios y lo puso en aquel imperio como el segundo. Y le puso en un caballo, le puso los mejores. El caballo de Faraón, en el carro de Faraón, los mejores trajes. Y lo corrió por toda la ciudad. Porque él no quería la gloria para él. Aleluya. Él la quería para algún otro sabio. Y no lo iba a envidiar y no le iba a decir nada. Él iba a escoger cualquier otro. Y esa es la actitud que Dios busca de nosotros. Aleluya. Cualquier otro, después que la obra prospere. Cualquier otro, después que la iglesia prospere. Cualquier otro, después que la iglesia eche para adelante. Cualquier otro, después que Dios la bendiga. Y entonces Dios, conociendo ya nuestro corazón, dice, tú eres el que voy a poner. Porque supo esperar. Hasta se le olvidó su propio idioma. De tanto que esperó en Egipto y tanto que tuvo en Egipto. Hasta su idioma espere. ¿Y usted cree que eso no es posible? Sí, es bien posible.
Yo me acuerdo cuando Nicky Cruz, quizás aquí nadie conoce a Nicky Cruz, pero el que no lo conozca le digo que le recomiendo el libro que escribió en el 1970 por ahí, La Cruz y el Puñal, de David Wilkerson, era La Cruz y el Puñal, de la vida de Nicky Cruz. Y Corre, Nicky, Corre es el libro, y están en todas las bibliotecas de Nicky Cruz. Se lo recomiendo que usted lo lea. Ese muchacho, como Dios lo rescató de la ganga de Puerto Rico, vino de Puerto Rico a los 18 años, llegó a Nueva York y los policías lo escupían y le decían, tú eres porque a nosotros nos llamaban chuleta, o spit, tú no sirves. Y allí estuvo en las calles de Nueva York como ganguero, matando y destruyendo, y así estuvo como 18 años, 20 años, se le olvidó el idioma español. Cada vez que hacía campaña tenía que tener un intérprete, que yo hallaba eso raro, y hasta lo burlaba yo en mi juventud, porque él era joven. Pero me di de cuenta leyendo la historia de José, que José también se le había olvidado hablar bien el idioma con el cual se crió, porque ya había aprendido a hablar egipcio de tal forma que se le había olvidado. Así de mucho había pasado en aquel país, quizás sufriendo, queriendo saber de su papá, porque su papá lo tenía ñoño. ¿Usted sabe lo que es ñoño? Mimado. Amén. Y la Biblia dice en Proverbio que el niño mimado deja ver vergüenza de su padre. Y eso fue lo que pasó con José. Dice la Biblia que José lo pusieron segundo porque Dios estaba detrás de todo. Dios estaba, esta iglesia no tiene cortina, quizás algún día tendremos una cortina, pero Dios estaba detrás de la cortina, moviendo todo lo que estaba pasando José. Dios está detrás de la cortina moviendo todo lo que está pasando con la iglesia y con cada persona que entra por esa puerta. Y con cada persona que usted le habla de Cristo, y con cada persona que usted le da tratado, y con cada persona que usted le da la tarjeta. Quizá en el momento usted no vea el fruto, pero Dios está detrás de la cortina mirando nuestro corazón. Confiamos en Dios. Yo doy esta tarjeta porque yo sé que Dios va a tocar este corazón. Yo doy este tratado porque yo sé que Dios lo va a salvar. Quizá no veo el fruto, pero yo confío en Dios que Dios va a hacer algo. Y Dios detrás de la cortina. Así es. Me acuerdo y termino con esto. No quería ser tan largo porque me dolía la muela, se me quitó tan dolor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero voy a terminar con esto. René González tiene una canción que se llama, Monse, ayúdame, detrás de la cortina. Empiézala porque la quiero entonarla, aunque o de que nos vale alcanzar lo que quiera, que nos aplauda la gente. Si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que algún día le prestemos atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su grande amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Aleluya. Que vean la imagen de Dios. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús dándote gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, glorioso, lento para caer en grande misericordia. Señor, mira estas vidas que han venido aquí hoy, Señor, sabemos que no estamos todos, Dios mío, pero los que estamos, hemos venido a escuchar tu palabra, a escuchar los cánticos y esperando que del cielo descienda una bendición, sobre nuestra vida. Señor, yo como pastor, Dios mío, estoy esperando y confío que cada cual de aquí va a salir muchísimo mejor que como entró. En el nombre de Jesús. Veo este lugar lleno, Señor, pero hasta que no esté lleno, yo voy a darte de la gloria, la honra, Padre Santo, como si hubieran 1000 personas aquí. Porque a ti es que yo te doy la gloria y la honra, Señor. Y tú eres el que da el crecimiento. El crecimiento lo da tú. Bendice a cada uno, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Una iglesia en victoria dice ¿cómo? Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien que necesita la oración, no quiero irme para mi casa sin orar por usted. Hoy usted va a orar por mí. Amén. Hoy usted va a orar por mi esposa. Mi esposa va a salir para Chicago.
Cleveland, con la niña. Pero si hay alguien, antes de orar por mi esposa y por mí, yo me voy a quedar. Yo quiero orar por usted. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya, si oremos por usted. Le voy a pedir a Uber que me ayude con la música. Gloria a Dios. Porque tú eres un Dios glorioso, glorioso, poderoso, Señor, que como Padre Santo, tú levantas el nombre de Jesús, esta familia, Señor, porque no hay nada imposible para ti.